Imagina esto. Estamos en la Europa medieval, una época de castillos imponentes, caballeros con armaduras brillantes y un poder religioso que controlaba todo. Pero, detrás de esta imagen, hay algo más oscuro. Dos grupos que desafiaron a la Iglesia y pagaron el precio más alto por ello. Por un lado, los cátaros, una comunidad con creencias tan diferentes al cristianismo tradicional que fueron declarados enemigos de la fe y perseguidos hasta la extinción. Por otro lado, los templarios, los guerreros sagrados que pasaron de ser los protegidos del Vaticano a ser condenados como herejes y eliminados de la historia. A primera vista, parece que no tienen relación, pero si miramos más de cerca, hay conexiones inquietantes que podrían revelar un secreto prohibido. ¿Qué tenían en común estos dos grupos? ¿Qué sabían los templarios de los cátaros que los convirtió en objetivos de la Iglesia? ¿Y es posible que todavía haya un legado oculto esperando a ser descubierto? Los cátaros tenían una visión completamente diferente de la realidad. Creían en dos dioses, uno bueno, que representaba el mundo espiritual, y uno malo, que había creado todo lo material, incluida la tierra y el cuerpo humano. Para ellos, la Iglesia católica era parte del mundo material y, por lo tanto, del mal. Su creencia en un Dios maligno creador del mundo es muy similar a lo que siglos antes enseñaban los gnósticos, un grupo de cristianos primitivos que también fueron perseguidos y cuyos textos fueron eliminados de la Biblia. Pero los cátaros hicieron algo que los convirtió en una amenaza aún mayor. Rechazaron todas las estructuras de poder de la Iglesia. No creían en la misa, en los sacramentos, en los sacerdotes, ni en la autoridad del Papa. Para ellos, la verdadera conexión con lo divino era directa, sin intermediarios. Esto evidentemente no le gustó nada a la Iglesia, que los veía como un peligro real para su autoridad. ¿Qué hicieron? Lanzaron una cruzada para exterminarlos. Pero aquí es donde entran en escena los templarios. Los templarios nacieron como una orden militar para proteger a los peregrinos cristianos en Tierra Santa, pero con el tiempo se convirtieron en algo mucho más grande. Se volvieron banqueros, custodios de secretos y una fuerza de poder que, en un punto, rivalizaba incluso con el propio Vaticano. Los templarios y los cátaros coexistieron en el mismo territorio, en el sur de Francia, y es muy posible que sus caminos se cruzaran más de una vez. Algunos historiadores creen que los templarios admiraban la espiritualidad cátara, ya que dentro de la orden había ideas similares sobre la pobreza y la conexión directa con lo divino. El momento más impactante de esta historia ocurre en 1244, con la caída de Montségur, la última gran fortaleza cátara. Después de un asedio brutal, más de 200 cátaros fueron quemados vivos. Pero aquí viene lo inquietante. Se dice que justo antes de la caída de la fortaleza, un grupo logró escapar con un tesoro sagrado. ¿Qué era ese tesoro? No se sabe con certeza, pero las teorías van desde oro y riquezas hasta algo mucho más peligroso, documentos secretos o reliquias que podían cambiar la historia del cristianismo. ¿Fueron los templarios quienes ayudaron a esconder ese tesoro? Sabemos que después de la caída de Montségur, los templarios reforzaron su presencia en ciertas regiones de Francia, lo que algunos creen que pudo haber sido para proteger algo que escapó de la masacre cátara. Pero si esta conexión es real, ¿por qué los templarios no fueron perseguidos inmediatamente? La respuesta podría estar en su poder. En ese momento, los templarios eran intocables, eran ricos, tenían el apoyo de reyes y nobles, y su influencia era tan grande que ni siquiera el Papa se atrevía a enfrentarlos. Pero todo cambió en 1307, cuando el rey de Francia, Felipe IV, ordenó la detención masiva de todos los templarios. Las acusaciones eran extrañas: herejía, adoración de ídolos prohibidos y prácticas secretas desconocidas. Uno de los cargos más impactantes fue que los templarios adoraban a un misterioso ser llamado Baphomet. Algunos creen que Baphomet era simplemente una invención para justificar su persecución,
pero otros piensan que podría estar relacionado con las creencias cátaras sobre la dualidad del mundo y el Dios creador malvado. Si esto es cierto, significaría que los templarios heredaron conocimientos secretos de los cátaros y que la Iglesia, al darse cuenta de esto, decidió exterminarlos. Cuando arrestaron a los templarios, su legendario tesoro nunca fue encontrado. Algunos creen que lo lograron esconder antes de la caída de la orden, y otros dicen que el verdadero tesoro no era físico, sino un conocimiento prohibido que venía desde los cátaros e incluso antes. ¿Qué pasó con ese conocimiento? Si realmente los templarios protegieron el último legado cátaro, entonces, ¿qué sabían que era tan peligroso para la Iglesia? Incluso hoy, hay investigadores y buscadores de tesoros que creen que, en algún lugar del mundo, podrían quedar restos de estos secretos. Tal vez en documentos ocultos, en templos subterráneos o en manuscritos que nunca salieron a la luz. Después de siglos de persecución, estos dos grupos desaparecieron, pero su legado nunca fue completamente destruido. Y si la historia nos ha enseñado algo, es que cuando dos grupos poderosos son eliminados de la misma manera, es porque había algo que no debía salir a la luz. ¿Crees que los templarios y los cátaros compartían un secreto que la Iglesia quiso borrar de la historia? Déjamelo en los comentarios y si quieres saber más sobre estos misterios ocultos, suscríbete al canal.